Bueno, vamos dentro de este tema 2 con una sección que eh, incide un poco sobre la actividad de writing, de escritura, ¿no? Cuando hablamos en lengua de la redacción, insistimos mucho en que es importante, etcétera. Pues igual en inglés, lógicamente a diferente nivel, porque ya me gustaría a mí particularmente, pero nuestro idioma nativo no es el inglés. Entonces, lógicamente, el hecho de redactar o escribir en inglés, máxime cuando estamos empezando a desenvolvernos en ello, bueno, pues nuestro objetivo tiene que ser un poco más limitado, no tan ambicioso como en lengua. El objetivo es, digamos, el objetivo hacia final de curso es muy parecido a lo que también he planteado en el nivel 2, es decir, que al menos seamos capaces de escribir frases en inglés, escribir frases una detrás de otra, creando un pequeño texto que comunique alguna idea, comunique algo, tenga un sentido completo. Esa agrupación de frases, ¿vale? Comuniquen algo, ¿no? Que si, por ejemplo, yo digo, cuéntame tu desayuno, pues tú seas capaz de escribir 5 o 6 frases contando tu desayuno, una detrás de otra. Ese es el objetivo básico. Fundamental, aprender a escribir frases en inglés en el orden sujeto, verbo, complemento, y conforme vayamos avanzando, unir esas frases, ¿vale? Para que expresen, tengan un sentido completo. Este es el objetivo insisto, de cara al final. De repente alguno de los que estáis aquí o me estáis escuchando o viendo ahora en casa, pues más o menos ya son capaces de escribir algo. Ok, perfecto. Pero el objetivo final es ese. Entonces, en cada tema, y especialmente ahora que en el tema 2, vamos a intentar ir desarrollando esa capacidad. La capacidad o la habilidad de escribir una frase, de intentar escribir frases unidas de alguna manera y de crear textos. Entonces se os van a ofrecer diferentes modelos, diferentes tipos de textos para que, siguiendo ese modelo, vayáis, como digo, desarrollando esa capacidad. En el caso de la unidad 2, hay que ir a la sección de ejercicios, concretamente al último. El modelo que se ofrece, el que se os propone, ¿vale? Es el de Buying Food and Drink, es decir, la situación es, pues te vas a una cafetería y demás, oye, ¿y qué frases digo? ¿Cómo respondo? ¿Vale? De manera que vayáis viendo, insisto, un texto, en este caso, esa situación de buying food and drink, y frases con esa estructura de sujeto, verbo, complemento que podemos utilizar. ¿Vale? Bueno, siempre se os ofrece, así ocurrió en el tema 1, y a partir de este tema, del tema 2, va a ser mucho más evidente, siempre hay un modelo. ¿Vale? Es decir, cuando se propone esa redacción, se propone escribir algo y demás, siempre hay un modelo a seguir, ¿no? Es decir, no se os lanza ahí, bueno, escribe esto y no hay ninguna guía, no siempre hay un modelo. Este es el que se ofrece en este caso, ¿no? Veis que es un diálogo, lógicamente la situación así lo requiere, el texto se presenta bajo la forma de un diálogo, ¿no? Que empezaría así. Bueno, el diálogo es entre el barman, es decir, pues el que atiende el bar, claro, y el cliente en este caso que se llama Rob, de Robert. Okay, so who's next? Can I have a cheese sandwich, please? Anything else? A Coke, please. Ice and lemon, no thanks. There you go. Thanks, how much is it? £6.75. Here you are. Oh, thanks. Here's your change. Bueno, una cosa como corresponde ahora mismo, lógicamente, bastante sencilla y adaptada. ¿Vale? Bueno, vamos a analizar un poco, descomponer este, este diálogo, ¿no? Como dice ahí, qué frases o preguntas son importantes. ¿Bien? Bueno, por un lado tenemos un tipo de estructura que se trabaja aparte en el nivel 2, que son las requests, ¿ok? Y, aunque no lo especifica luego, invitations u ofrecimientos. Bueno, las requests literalmente significa una peticiones, es decir, son una serie de oraciones, de frases, que a través de las cuales se le pide a otra persona que haga algo, se le demanda que haga algo, ¿no? Estas requests se presentan en forma de pregunta, ¿vale? En forma de pregunta. Lo que ocurre es que la respuesta a esta pregunta no es sí o no,
sino que la respuesta es hacer aquello que me pide, ¿no? Es decir, si en español diríamos, ¿puedes abrir la ventana, por favor? La respuesta ahí no, aunque podría haber, pero nadie espera una respuesta verbal. Es decir, yo no espero que diga, sí, claro, sino que vayas, te acerques a la ventana y la abras. Ese es el tipo de situación donde utilizamos las requests. Bueno, en inglés, y concretamente en este caso que estamos hablando de bebida, o sea, de buying food and drink en una cafetería, esas requests adaptadas a esta situación serían como las que tenéis ahí, fijaos. Can I have, seguido de un sustantivo que indique comida o bebida. Y terminando, el please, el por favor. Es muy importante en un tipo de oraciones como este, las requests, introducir ese please. Alguien puede ver, "Oh, pero es obligatorio". Pues mira, no, obligatorio no. Pero el inglés, creo que alguna vez lo hemos comentado de pasada, es una lengua que tiene muy en cuenta este tipo de fórmulas de educación, de cortesía, y tiene muy en cuenta el utilizarlas, ¿vale? Por aquello es responde a o tiene una razón cultural, ¿no? La cultura anglosajona, los anglosajones, huyen del contacto directo. Es decir, bueno, es algo muy evidente en comparación con nosotros que somos de cultura mediterránea, ¿no? Donde si está con amigos, pues es normal que haya contacto físico, etcétera, que es un abrazo, etcétera. Eso no ocurre con anglosajones, por ejemplo, con británicos, con americanos. Hay una separación física. Porque se entiende, o en su mentalidad, es la idea de respetar ese espacio personal, es decir, no violentar, no poner a la otra persona en ningún tipo de situación comprometida. Trasladado esto a la lengua, eso supone que cuando tengamos que utilizar estructuras que pidan a alguien, a otra persona, que haga algo, las estructuras que utilizará la lengua, las estructuras que utilizará el inglés, serán siempre estructuras colchón, es decir, que amortigüe esa invasión, como ellos la concebirían, en la libertad, en el espacio de la otra persona. Es decir, pedir directamente a alguien que haga algo, por ejemplo, con un imperativo, como hacemos en castellano, sería algo violento desde el punto de vista de la educación. Si yo llego a un bar y digo, oye, dame 2 cañas, no solo nadie se molesta, sino que el del bar, con toda la felicidad del mundo, porque le vas a pagar, te pone las cañas y todo el mundo contento. Esa estructura trasladada al inglés no puede ser así. Es decir, como además estamos viendo aquí en este diálogo, no se puede pedir de esa manera con un imperativo al del negocio, al del bar, que te sirva 2 cervezas. No. Hay que utilizar una estructura que como que le dé la vuelta, que le diga, por favor, ¿sería usted tan amable de darme? Porque el imperativo, es decir, directamente hacer esa petición, give me 2 beers, que sería la traducción literal, supondría de mala educación, porque sería como, insisto, invadir, obligar, presionar a esa otra persona que hiciera algo, ¿vale? Toda esta explicación cultural es para decir que cuando yo tengo que pedir comida o bebida, utilicemos esas requests, que son como esa frase indirecta, es decir, en lugar de decir, dame algo, es, ¿me podría dar? Y por lo tanto, es conveniente terminar con el please, el por favor. Fijaos. Can I have a cheese sandwich, please? Que es lo que se utiliza ahí en el diálogo. ¿Podría darme, me puede dar un sándwich de queso? Por favor. Normalmente en castellano, que se puede utilizar también, claro, pero si en castellano utilizáramos, deme o dame un sándwich de queso, no hay ningún problema, ¿vale? En inglés no, en inglés hay que utilizar esta request, esta forma indirecta, ¿vale? Que tengo una estructura, repito, polite, educada e indirecta, indirecta. Bueno, eh, puede ser, como dice ahí, que yo le hago la petición, pido tal, y entonces la persona que está atendiendo ese negocio, esa cafetería y tal, me pregunte después de lo que yo le he pedido si quiero algo más eh, mm, qué tipo de bebida es decir, me puede preguntar si me apetece algo. Yo le digo, me puede dar esto y esa otra persona me puede decir, ¿y le apetece, quiere? En ese caso, como ocurre en el diálogo y tenéis aquí destacado, utilizaremos la estructura would you like más
un nombre de comida o bebida. Y a través de esta estructura, de forma educada, de forma indirecta, el que está atendiendo el negocio me pregunta a mí, pues si, aparte de lo que he pedido, me apetecería algo más. Me apetecería tal. Por ejemplo, en el diálogo, la persona, el cliente le dice, como hemos visto antes, "Can I have a cheese sandwich, please?" ¿Me puede dar un sándwich de queso? Y el que atiende le dice, "Would you like a Coke?" ¿Le apetece? ¿Quiere? ¿Ok? Ese would you like es una estructura de invitation, de invitación, de ofrecimiento, ¿vale? Que es muy común no solo en un negocio, ¿no? Sino también, por ejemplo, pues cuando tenemos gente en casa o hay una celebración o una cena, se utiliza, como digo, para pedir o para preguntar a esa otra persona si quiere algo, si le apetece alguna cosa, ¿vale? Pues ahí responderíamos, si no y tal. Y fijaos que utilizan también dentro de ese texto la estructura anything else, esto lo dice el barman, es decir, el que atiende la cafetería o el camarero. Anything else, que es algo más, quiere, o sea, no dice la frase entera, no dice la pregunta completa, sino que dice algo más, anything else, ¿ok? Que, como diciendo, insisto, digo, no dice la frase entera porque la frase entera sería, ¿quiere algo más? Pero simplemente con decir anything else es suficiente. Y bueno, pues la persona podría responder sí, no, o como hace en el modelo, and a Coke, please, ¿vale? Y bueno, más estructuras que aparecen en el texto y que le pueden, para ver un poco qué pregunta o qué pide o qué podemos pedir o qué dice, ¿no? Fijaos, no olvides responder afirmativa o negativamente a lo que te pregunte u ofrezca la persona que te sirve de forma correcta. Si esa persona en la cafetería, en el bar, me pregunta si quiero algo más, me pregunta si me apetece una bebida, ahí sí puedo responder sí o no, ¿vale? Recordad, hemos dicho en el de las requests, en el de "Can I have a cheese sandwich?", por ejemplo, ahí la respuesta no es verbal, es la acción. Cuando el cliente dice "Can I have a cheese sandwich?", el camarero le prepara o le sirve el sándwich de queso. Pero cuando me preguntan si me apetece algo, "Would you like?", o si quiero algo más, "Anything else?", es habitual que la respuesta que tenga que responder verbalmente y que diga sí o no. Eso se puede decir de millones de maneras. No, sí, total. Yo os propongo aquí, pues, dos estructuras muy sencillas. No thanks para la negación, yes please para la afirmación, pues simplemente como sugerencia, ¿vale? Lo importante, el detalle importante es, como digo, saber que eh, si me piden, me ofrecen algo, ¿te gustaría algo más? ¿O te gustaría una bebida? ¿Te gustaría? O bien, si me pregunta si quiero algo más, ¿ok? Tenga que responder sí o no, o tenga que decir algo, ¿ok? Insisto, como sugerencia, si es negativo, no thanks; si es afirmativo, pues yes, please. Bueno, y algunas estructuras más dentro de esta situación, como digo, de la cafetería o restaurante. Bueno, como dice por último, queda pagar. Y tenemos la pregunta general que se utiliza siempre precisamente para eso, para dedicar o para que el cliente pregunte cuánto es, que es el how much is it. Esto me sirve siempre que vaya a un negocio. No es una pregunta que se utilice única y exclusivamente a la hora de un restaurante, a la hora de un bar, de una cafetería, en cualquier negocio, comercio, tienda. Yo puedo preguntar how much is it. ¿Ok? ¿Cuánto es? ¿Cuánto cuesta? How much is it? Tal cual. Es decir, es como una frase hecha en sí. Literalmente, si la tradujéramos literalmente al castellano, sería ¿cuánto es? Así, tal cual. ¿Vale? Bueno, pues nada, nos dicen el precio, ¿veis? Ahí está el fragmento, dice how much. Quiero decir, hemos sacado el fragmento del diálogo. How much is it? £6.75, ok. Y fijaos lo que le responde al cliente, ¿no? Cuando le dice son 6 libras 75, ya sabéis que aprovecho para comentarlo, detalle cultural, que la moneda de Gran Bretaña es el pound, la libra, sterling pound, la libra esterlina,
¿vale? Nunca quisieron meterse en el euro, menos mal, porque con lo del Brexit hubiera sido un caos absoluto. Y entonces utilizan pues su moneda y tal, ¿no? El pound. Que más al cambio es como un euro y algo. Bueno, pues 6 libras y 75 peniques. Cuando fijaos la expresión con la que responde a la cantidad que tiene que pagar el cliente y dice, here you are. Que eso es como, aquí está, aquí lo tienes. Y normalmente ese here you are estaría acompañado de la acción en sí, de la entrega del dinero, o, ¿vale? Siempre que se pague con cash, claro. Here you are. Alternativamente, como tenéis en el pequeño texto, podéis utilizar también, perdón, podéis utilizar cuando se pague y demás, y si hay cambio, alternativamente también os puede decir la persona que os ha cobrado, here's your change. Aquí tenéis el cambio, aquí está su cambio, ¿vale? Here you are, aquí tiene, here's your change, aquí está su cambio, ¿vale? Insisto, todo esto sí no, porque hoy con las tarjetas, los móviles y demás, pues no hay. Todo es muy aséptico, ¿no? Y parece que uno no ha pagado y paga. Paga. Y paga y paga. Vale, bueno, pues esto sería un poco analizado ese diálogo. Bueno, en la actividad, si la habéis hecho y demás, pues lo que se os proponía estaba dividido en dos ejercicios. La primera es, se ofrece un modelo, un nuevo modelo, en el que hay una clienta que es Joana, que está en el Bouquet Bistro, e igual, es igual que el de arriba, ¿no? Entonces, simplemente, varias de estas estructuras que hemos visto, here's your change, anything else, have a chicken salad, how much is it, thanks, completarlas en su lugar correcto y luego se os propone que vosotros mismos, utilizando ese modelo y utilizando esta información que tenéis aquí abajo, hicierais un texto también, ¿vale? Bueno, si hay alguna pregunta, comentario. No. Bueno, paramos aquí.